Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto podernos saludar un lunes más, lunes de Kairos. Les saluda a Carlos López y bueno, ¿no? Qué bendición poder encontrarnos nuevamente para compartir unos minutos la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá usted pueda pues sentarse cómodo, cómoda ahí en su casa, donde quiera que usted siga este programa, que yo sé que hoy será de mucha bendición. Como siempre, pues invitamos a que si usted puede escribirle a una persona, llamarle a un familiar, decirle, mira, ya inició el programa Kairos y para que se conecte, para que esta bendición pues que viene de Dios, este momento de compartir la palabra de Dios, pues llegue a muchas personas. También a los hermanos de Radio Batalens que también están retransmitiendo pues este programa, que Dios les bendiga. Y bueno, a los hermanos que nos siguen ahí a través de la radio, pues le invitamos a compartir la transmisión. Y bueno, como siempre lo decimos, subimos el link de este programa al Facebook de este servidor. Y bueno, la idea también es que usted pueda compartir la transmisión y que la palabra, ese es el objetivo, que la palabra de Dios pueda llegar a tener un mayor alcance y que la bendición pues no se quede solamente en unos cuantos, sino que pueda llegar a muchas y muchas personas más. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a todos los que se van conectando a través de el canal 21. Que Dios bendiga pues a todos los hermanos ahí de canal 21, a todos pues en Radio Batanes. De verdad que es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes este espacio de Kairos. Que Dios les bendiga, hermanos. Y bien, vamos a continuar en esta serie de programas que hemos venido teniendo. Eh, Hoy queremos hablar, hoy quiero hablarles a todos ustedes, compartir estos minutos de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, un texto o he titulado más bien este ratito de compartir, se llama Sigue creyendo. ¿Eh? Sigue creyendo, así se llama esta reflexión que vamos a tener en esta noche. Sigue creyendo, como la invitación es a que no pierdas la fe, a que no desfallezcas, a que no dejes que se debiliten totalmente tus fuerzas. Puede ser que en este momento estemos pasando alguna situación complicada. Puede ser que en este momento pues no tengamos ya muchas fuerzas, que hayamos luchado incluso por algunas situaciones, por algunas cosas, por familias, por problemas, por enfermedades, por, no sé, por alguna persona que está en alguna situación, pero yo quiero invitarte a que hoy, en esta noche, en este momento, nosotros podamos seguir creyendo en que Jesús tiene la última palabra, ¿verdad? La última palabra no la tiene tan siquiera la muerte, ¿eh? Y ya lo vamos a ver en un texto. La última palabra la tiene Jesús el Señor. Y vamos a apoyarnos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11 de San Juan. Y este capítulo, no lo vamos a leer todo, pues es muy largo, pero quiero pues contárselo un poquito. Yo sé que muchos de acá pues conocen este texto. Este capítulo habla acerca de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y María, ¿verdad? Que en algún momento, pues, Marta y María mandan a llamar a Jesús, ¿verdad? Porque Lázaro está enfermo, entonces quieren que Jesús venga y pues ore por Lázaro y Lázaro pues se cure de su enfermedad y no vaya a morir. Pero Jesús eh, tiene unos atrasos en el camino, por decirlo de una forma, y cuando llega a aquel pueblo, donde el pueblo de Marta y María y de Lázaro, pues ya Lázaro se encuentra muerto, ya había fallecido, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a iniciar. Te cuento esto como para que nos ubiquemos en el contexto
de las cosas que están pasando en aquel momento. Nos vamos al versículo 38 del capítulo 11 de Juan. Dice la palabra: entonces Jesús, después de haber llegado al pueblo, después de haberse dado cuenta que ya Lázaro pues ya había muerto, que tenía 4 días de fallecido, en fin. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el 4º día. Replicó Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos al alto y dijo, a lo alto, perdón, y dijo: Padre, te doy gracias por haber escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle andar. Palabra de Dios. Aquí en este texto estamos hablando de sigue creyendo, ¿verdad? Sigue creyendo. Aunque veamos el asunto ya no tan favorable, aunque ya veamos como que todo está perdido, sigue creyendo, ¿verdad? Y lo podemos ver en este texto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, podemos sacar algunas ideas, ¿verdad? Podríamos decir que a raíz o el ambiente que se vivía en aquel lugar, dice que mucha gente acompañaba a Marta y a María en aquel momento, pues para consolarle, darle consuelo, lo normal de cuando una persona fallece, que llegan otras personas a dar consuelo. Y estaba en aquel lugar, pues muchas personas dando consuelo a Jesús. E incluso se hablaba, ¿verdad? Marta y María, al recibir a Jesús, le dijeron: Jesús, es que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Primero se lo dijo Marta, después María, cuando se topa con Jesús, le dijo: Jesús, pero es que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Incluso la gente que estaba en aquel lugar, la gente que estaba en aquel lugar decía: este que abrió los ojos de los ciegos, ¿no podía haber hecho que este no muriera? Había un ambiente como de: mira, lástima que no vino antes, qué lástima que no se apresuró un poco más y no llegó cuando Lázaro todavía estaba vivo, algo se hubiese podido hacer, ¿verdad? Pero resulta que el ambiente que existía en aquel lugar era un ambiente de que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Incluso, pues obviamente tenía 4 días de muerto, ya estaba en el sepulcro, ¿verdad? O en el cementerio, como normalmente le decimos nosotros. Ya no hay nada que hacer, ¿verdad? O a veces decimos, cuando nos ha tocado ir a un cementerio, a enterrar a alguna persona, ¿verdad? El ambiente es como: mira, aquí terminó todo, ya aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya se acabó, ¿verdad? Era como el ambiente que había en aquel lugar, en la escena, en el contexto de este texto que estamos compartiendo. Ya no había nada que hacer. Mas sin embargo, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando Jesús interviene en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos entrar a Jesús, cuando nosotros dejamos actuar a Jesús, cuando involucramos a Jesús en nuestra vida, ¿sí? Cuando le damos el chance a Jesús de estar en nuestra vida, en nuestra situación, yo estoy convencido de que todo puede cambiar, de que todo puede ser diferente. Dice la palabra, algunos elementos, ¿verdad? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro, o sea, fue al lugar donde habían puesto a Lázaro. Y aquí viene una parte súper interesante, súper interesante. Dice que era una cueva, tenía puesta encima una piedra.
tenía puesta encima. Así era como se enterraban a las personas en aquel tiempo, ¿verdad? Los metían en una cueva grande, y colocaban una piedra pues en la entrada, ¿verdad? Para que pues nada entrara y nada saliera, ¿verdad? Verso 39. Dijo Jesús: quitad la piedra, ¿eh? Quitad la piedra. Aquí viene una primera idea, podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo te pregunto en este momento, y me lo pregunto pues a mí mismo, ¿ante qué cosas estamos o hemos estado en el pasado o estamos actualmente? ¿Ante qué cosas estamos que podemos decir, no, ya esta situación ya no tiene nada, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? ¿O a qué situación hemos dicho, no, pues ya este no va a cambiar, ya mi matrimonio no va a mejorar, ya esta enfermedad no se va a sanar, ya aquel que tiene un vicio ya no va a cambiar, ¿verdad? ¿Ante qué cosas hemos estado? ¿Verdad? Yo creo que podríamos preguntar aquí, mucha gente va a decir, no, sí, yo pues lo he dicho, lo he pensado, ¿verdad? Como que ya esta situación ya no puede cambiar, ya esto ya no tiene arreglo, ¿verdad? Hemos dicho, tal vez ya ya no tiene arreglo. O nosotros mismos, no, pues así nací, ya así me quedo, ¿verdad? Hacemos como juicios severos, ¿verdad? Ya esta situación no hay nada que hacer, ¿verdad? ¿Cómo es que decimos? Apague y vámonos. Ya no hay nada que se pueda realizar, ¿verdad? Mas sin embargo, Jesús viene, cuando Jesús interviene, como te decía hace un momento, en nuestros planes, en nuestros proyectos, Él dice, quitad la piedra. ¿Y cuál será la piedra para que Jesús, para que el poder de Jesús pueda entrar en estas situaciones a las cuales nosotros hemos dicho ya no hay nada que hacer? ¿Cuál será la piedra? La piedra de la incredulidad, la piedra de la falta de fe, la piedra del dejar actuar a Jesús. ¿Cuál será la piedra, hermano y hermana, que usted me está viendo, que está escuchando? ¿Cuál será la piedra que al día de hoy no le estamos permitiendo actuar a Jesús? ¿Eh? ¿Cuál será la piedra que al día de hoy nosotros no movemos porque nosotros mismos decimos, Señor, es que ya esto huele mal, ¿sí? Ya lleva tanto tiempo, en el caso de Lázaro, Marta le dijo, Señor, es que lleva 4 días de muerto, ¿sí? Ya huele mal. Y claro, ¿cómo no? Imaginémonos nosotros, si una persona muere, pues al 4.º día, pues ya usted imaginará, ¿verdad? ¿Qué piedra? Tal vez Jesús nos ha pedido, hey, hay que mover la piedra, hay que quitar la piedra, hay que remover eso que está impidiendo que mi voluntad, que mi poder, que mi actuar, ojo aquí, que mi querer pase en aquella situación, ¿sí? Por eso, hermanos, sigue creyendo, pero para seguir creyendo, nosotros tenemos que hacer también una parte. Yo me imagino que Jesús con todo su poder, que Jesús con todo su actuar, Él pudo, si ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, Él pudo haber llegado y mover la piedra sin ningún problema, ¿verdad? Si tenía el poder para resucitar un muerto, pudo haberse acercado y simplemente con una poquita fuerza quitar la piedra de aquel lugar. Pero Él siempre nos pide algo, ¿sí? Él siempre nos dice, nos pide, por decirlo de una forma, un porcentaje que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que ese porcentaje es dejarlo entrar, dejarlo actuar, dejarlo hacer su querer en nosotros, ¿sí? Y empezar a creer, ¿sí? Empezar a creer. Yo creo que una de las cosas por las cuales, yo creo que fundamental, por las cuales nosotros no vemos promesas cumplidas en nuestra vida. ¿Usted sabe cuál es? Es porque no creemos, y ya esto hemos hablado en programas anteriores, porque no creemos en los planes, en los proyectos, en las promesas que Jesús sí tiene para nosotros. ¿Eh? Y a veces decimos, no, es que tal vez, no sé, siento decir,
personas que tal vez no tienen una casa propia y dicen, no, pues seguramente nunca voy a tener una casa, seguramente siempre voy a estar pues viviendo en esta condición, ¿verdad? No, no voy a tener una casa, ¿verdad? O tal vez hay personas que tienen familiares, yo conozco a algunos jóvenes, incluso pues que los considero muy allegados a mí, que están en problemas en adicción de las drogas, ¿verdad? Y viven prácticamente, bueno, pues en las calles, ¿verdad? Con problemas de adicción. Y como decir, no, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? No, Jesús siempre tiene la última palabra. Y nosotros tenemos que seguir creyendo. Aunque veamos el asunto, diría mi papá, color de hormiga, ¿verdad? Aunque lo veamos totalmente oscuro, Jesús siempre puede hacer algo y quiere hacer algo. Pero es necesario que nosotros movamos esa piedra que impide que el poder de Jesús entre. Es necesario que nosotros movamos la piedra que impide que el actuar de Jesús se realice en nuestras vidas o en las vidas de otros. Es necesario mover la piedra que impide que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y en otras personas. Es necesario, hermanos, mover la piedra que impide que el proyecto original de Jesús se realice en cada uno de nosotros. Pero es necesario creer, ¿sí? Y yo creo que esta fe de seguir creyendo, ¿sí? Esta fe que nos hace mover la piedra, es una fe que debe ser una fe, no simplemente podríamos decirle una fe teológica. ¿Cuál es la fe teológica? Aquella fe que me hace decir simplemente, sí, yo creo en Dios. ¿Ah? Yo casi que estoy seguro que un alto porcentaje de las personas que viven en mi comunidad, que viven ahí en su comunidad, si usted sale ahí por las calles y pregunta, mira, ¿usted cree en Dios? Yo estoy casi seguro que un alto porcentaje de las personas te van a decir, claro, claro que creo en Dios, claro que creo en Dios. Si vas para allá en otra casa y te van a decir, claro que creo en Dios. Pero esa fe teológica, simplemente de decir, yo creo en Dios, yo creo que no es suficiente para nosotros seguir creyendo. La fe que Jesús nos pide a cada uno de nosotros para seguir creyendo es la fe expectante, la fe, podríamos decir, la fe que siempre está a la espera de que Jesús puede actuar. No solamente el creer en Dios, sino creerle a Dios, que son cosas diferentes, ¿sí? Claro, Marta y María y todos los que estaban ahí creían en la existencia de Dios, en la existencia de Jesús, pero quizás ni la misma Marta creyó en Jesús, ¿sí? Le creyó a él en aquel momento, cuando Jesús le dijo, Marta, hey, que quiten la piedra, ¿sí? Que quiten la piedra. Y claro, Marta creía en Jesús, creía en su poder que pudo haber hecho cuando Lázaro todavía estaba vivo, pero le dijo, aquí en este momento, pues no le creyó. Cuando Jesús le dijo, quita la piedra, y él le dijo, Jesús, no, 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 porque lleva 4 días de muerto y eso huele mal. Hermanos, es una fe, para seguir creyendo, es una fe, yo diría, un poco atrevida, un poco loca, que nos hace ir más allá, incluso en contra de la misma corriente, ¿sí? No nos podemos dejar vencer y decir, no, ya no hay nada que hacer. No, hay que seguir adelante. Hay que la mirada puesta siempre en Jesús, expectante en que Jesús siempre tiene la última palabra y que Él siempre quiere actuar. Escúcheme bien, que Jesús siempre quiere actuar en favor de los suyos. Dios siempre quiere actuar en favor de sus hijos, ¿sí? Porque nos ama y entonces Él quiere actuar siempre en favor de sus hijos, no en contra, en favor de sus hijos. Dios no creó el mal, Dios no creó el problema, Dios no creó la muerte, Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, Dios no es un Dios de problemas, Dios no es un Dios de enfermedad, sino de salud, de vida, de bienestar, ¿sí? Dios es un Dios de amor y un Dios de amor
no quiere enviarte dificultades, no quiere enviarte problemas, no quiere ver a sus hijos sufrir. Por eso, cuando nosotros tenemos alguna situación, Dios quiere actuar en favor tuyo. Si estás en una realidad, en una situación, ¿sí? En este momento, estás en algún problema, yo quiero recordarte que nuestro Padre Dios quiere actuar en favor tuyo. Si tienes un familiar enfermo, si tienes una situación en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, yo quiero decirte, Dios quiere actuar en favor tuyo. No se te olvide que el amor de Dios es tan grande que Él no se fija en la condición en la que estés, en la condición que estés pasando. Dios solo quiere actuar en favor tuyo, porque con Dios, con Jesús, siempre lo mejor, hermanos, lo mejor está por venir, ¿sí? A veces podríamos decir de que, repito, esta situación ya no hay nada que hacer. Bueno, Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene un plan por realizar en aquella situación. ¿Eh? A veces creemos como que, o podríamos pensar de que hay cosas como que no terminan, que no terminan tan bien. ¿Verdad? Yo creo que es que todavía Dios no le ha puesto punto final a aquello. Y por eso, pues nosotros vemos como que el asunto no está o no ha terminado tan bien. Bueno, es que falta el actuar de Dios, falta el desenlace de parte de Jesús. Repito, lo mejor con Jesús siempre está por venir. ¿Y por qué digo esto? El Evangelio, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 2 de San Juan, un texto también muy conocido, dice la palabra de Dios, igual no vamos a leerlo todo, pero bueno, más bien este es cortito, ¿verdad? Y dice, este texto se llama las bodas de Caná, ¿verdad? Las bodas de Caná. En el capítulo 2, así rápidamente, dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo Jesús a su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él les diga. Verso 6, mucha atención acá. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. ¿Eh? Ellos la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que dice este texto. Este texto dice que estaban en una boda, ¿verdad? En aquel tiempo, esas bodas pues eran como de una semana, ¿verdad? La fiesta, imagínese usted. Y al tercer día pues se acaba el vino, ¿verdad? Y una fiesta pues sin el vino, en aquel momento, una celebración de boda sin el vino, pues era como decir, bueno, se acabó la fiesta, ¿verdad? Ya no hay vino, se acabó la fiesta. Pero en ese momento, María interviene para que Jesús, según en la palabra, pues empiece como su ministerio, a realizar como sus primeros milagros, ¿sí? Y Jesús interviene, pero la parte en la cual me quiero enfocar es donde en el verso 6, donde empieza a hablar, donde dice, había allí 6 tinajas de piedra. ¿Sí?
Y les dice Jesús, llenadlas con agua. Llenadlas con agua. Yo me hago la pregunta, así como en la resurrección de Lázaro, si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pudo haber quitado la piedra él mismo, pero les dijo a los demás, quitad la piedra. Ya eso lo vimos. Aquí les dice, si la pregunta es que yo me hago, si Jesús sabía que iba a convertir, que podía hacer vino nuevo, porque simplemente no hizo como aparecer vino en las tinajas y listo. El mismo vino que tenía, bueno, ahí está, ya pueden seguir tomando vino. Pero Jesús viene y le dice, llenadlas con agua, ¿sí? Llenadlas con agua. O sea, los puso a hacer algo, que les tocara hacer algo. Así como en la resurrección de Lázaro. Quiten la piedra. La piedra que ya vimos, que ya explicamos. Acá les pide, pongan agua. ¿Cuál será el agua, hermanos, para que el mejor vino en nuestras vidas se produzca? ¿Cuál será el agua que nosotros debemos poner? ¿Será el agua de la fe? ¿Será el agua de seguir creyendo? ¿Será el agua de seguirlo intentando, pero con Jesús? ¿Será el agua de decirle, Jesús, interviene tú, es que lo hemos hecho solos? ¿Será el agua de que en las familias empiecen a decirlo, Jesús, queremos que tú seas el centro, queremos invitarte? Y vea qué bonito este texto, porque ellos invitaron a Jesús a una boda, a un matrimonio que empezaba a formarse en aquel lugar. ¿Sí? Qué bonito sería que los matrimonios, las familias, así como este texto, inviten a Jesús. Y yo diría que cuando el vino se está acabando, el vino del amor, el vino de la comprensión, el vino incluso del mismo trabajo, se esté acabando, que nosotros podamos, ya desde antes, que Jesús sea parte especial, que sea invitado especial en nuestras vidas, para que Él pueda siempre darnos el mejor vino, lo mejor con Jesús. Cuando Jesús es parte de nuestra familia, cuando Jesús es parte de nuestra vida, lo mejor está por venir. Pero siempre nos pide hacer algo. Y ese algo es, sigue creyendo. Sigue creyendo. La piedra, sigue creyendo. El mover la piedra, sigue creyendo. El poner agua en las vasijas de barro, sigue creyendo. Porque Jesús tiene la última palabra. Porque Jesús puede intervenir. Porque Jesús quiere hacer algo más. ¿Eh? Termino con este texto del libro de los Proverbios. ¿Eh? Termino con esto ya para cerrar. A veces nosotros, yo lo decía hace un momento, no vemos promesas cumplidas en nuestras vidas, las promesas de Dios, los planes de Dios, el proyecto original de Dios, porque no le creemos del todo a Jesús, ¿sí? Porque tenemos una fe nada más ahí como de decir, no, sí, yo creo en Dios, pero tenemos a Dios allá, lejos, largo, ¿verdad? Y no un yo le creo a Jesús, yo le creo a Dios. Y hacemos, como decíamos ahora, juicios severos. Es que este no va a cambiar, es que este no va esto no tiene arreglo, este matrimonio no tiene arreglo, esta familia ya no mejoró, ya nunca voy a conseguir un trabajo, nunca voy a tener una casa. Y hacemos juicios severos, ¿verdad? De que nunca, de que siempre y cosas así. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 21, dice que muerte y vida dependen de la lengua. ¿Eh? Muerte y vida dependen de la lengua. ¿Por qué hay cosas en nuestra vida que no se ven cumplidas? Porque nosotros mismos atamos, por decirlo de una forma, aquellas situaciones, diciendo, esto no va a cambiar. Esto, Jesús, ya ni Dios puede hacer algo, ¿verdad? Ya aquí no hay nada que hacer. Ya esto huele mal. Ya se acabó el vino. Ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Y nosotros mismos hacemos juicios severos de lo que Jesús puede actuar, de lo que Jesús puede hacer. ¿Sí? Solo que hace falta que nosotros le invitemos y que sigamos creyendo, que no nos echemos a morir. ¿Sí? Yo sé que pueden haber situaciones en nuestras vidas muy, muy, muy fuertes, ¿ya?
muy, muy fuertes, pero más fuerte es el que está de nuestro lado y se llama Jesús el Señor. Yo quiero invitarte ahí un momento, un par de minutos, a que ahí donde estás y tienes la posibilidad de cerrar tus ojos, de pensar en Jesús. Si miras el programa con algún familiar, si estás con un hijo tuyo, con tu esposa, tu esposo, con el que estés, y estás viendo el programa, están viendo el programa, tómalo ahí de tu mano, oren juntos un momento y pensemos en Jesús. Y un momento digámosle al Señor, Señor, perdóname porque he dejado de creer. Perdóname, Jesús, porque he ido perdiendo la fe. Quizás al principio creía más, quizás antes creía más en ti, pero ahora, como según nosotros no vemos el resultado que queríamos, pues he dejado de creer. Perdóname, Señor, porque he hecho juicios severos. He dicho como que esta situación no va a mejorar nunca. Esto no va a cambiar. Y me he atado yo solo, yo sola, a las consecuencias que hoy pues están pasando. Pero yo sé que tú, Jesús, vienes y quieres actuar en favor mío. Y que esta situación que yo veo como que ya no hay nada que hacer, tú tienes la última palabra. Así como en el texto de Lázaro, Señor, tú intervienes para que aquel que ya estaba en el sepulcro, para que aquel que ya tenía 4 días de fallecido, resucite. También puedes actuar y quieres actuar en mi situación, en mi problema, en mi familia. Jesús, yo quiero mover la piedra que impide que tu poder entre en mí. Yo quiero quitar la piedra, Señor, que imposibilita tu proyecto original en mí, Señor Jesús. Yo quiero quitar la piedra, Señor, y seguir creyendo. Activar mi fe y saber que lo mejor siempre, de parte tuya, está por venir, Señor. Yo quiero llenar las tinajas de agua para que tú la conviertas no solo en vino, sino en el mejor vino. Porque contigo siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. Señor, yo te pido para que tú bendigas a todas las personas que siguen este programa, por el medio que sea, los amigos de Canal 21, que tú bendigas, Señor, esta empresa, las personas que ahí laboran, que tú bendigas sus vidas, Señor. Los hermanos de Radio Guatalens, también una bendición sobre ellos, Señor Jesús, y sobre todos los que están viendo el programa. Tu mano, Señor, se pose sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y tú le bendigas grandemente. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, qué alegría, pues de verdad, a mí me da mucha alegría poder compartir desde la sencillez de este programa, compartir estos minutos con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? De verdad que me llena de mucho gozo el poder hablar unos minutos de la palabra, el poder compartir con cada uno de ustedes. De verdad que para mí es todo un privilegio poder llegar hasta sus casas, sea por el medio que sea o el lugar donde usted lo esté viendo. De verdad que es toda una bendición para mí y sé que siempre que la palabra se proclame, se lea, se hable de ella, pues muchas bendiciones están derramándose sobre las personas que compartan la palabra, ¿verdad? Que escuchen la palabra, ¿verdad? Porque solo el hecho de escuchar la palabra, pues ya hay bendición en nuestras vidas. Así que pues yo le invito para que usted siga pues adelante, ¿verdad? Creyendo en Jesús, que siga sintonizando el programa. De verdad que yo sé que el Señor te va a seguir bendiciendo grandemente a través de estos minutos que compartimos la palabra de Dios. Así que pues Dios mediante nos encontramos
el próximo lunes, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Un abrazo.